Buenos días, este es mi vídeo de presentación de mi página web para la asignatura de diseño web. Voy a hacer dos vídeos, uno en el que os enseño la página web y otro en el que explico cómo la he hecho. Este es el primer vídeo, así que os la voy a enseñar. Esta es la página principal de la web cuando entras. Aquí tienes mi logo, mi nombre y explicando un poco qué es un portfolio, en donde vais a poder ver mis trabajos de los últimos 5 años. Aquí a mano derecha es un pequeño menú donde tienes una página en la que puedes ver cosas sobre mí, básicamente es mi currículum vital, en donde veis mi información y así. Y un pequeño menú de proyectos que los he clasificado por categorías. Proyectos de diseño de producto, proyectos de gráfico y proyectos de fotografía. Como veis, dentro de proyectos de diseño de producto hay una pequeña subcategoría que es proyectos de impresora 3D. Si seguís bajando, en mi página principal tenéis lo que sería el banner de bienvenida, donde explico un poco cómo podéis navegar la página y donde hay pequeños sliders de mis trabajos más relevantes. Si le dais al botón de explorar, os lleva hasta la siguiente parte de la página, que es otras formas de explorar la página. Explorar por etiquetas, en donde tenéis una selección de todas las etiquetas. Las más grandes son las más comunes, las más pequeñas pues menos comunes. Y luego pues por categorías, que es básicamente el año, o sea, de cada proyecto. Por último, al final de la página tenéis un slider de últimas entradas, por si no os interesa nada en concreto y solo queréis buscar lo último. Vale, y ya por último, el pie de la página. Este pie es exactamente igual en todas las páginas dentro de la web y está compuesto por mi contacto. De nuevo el logo, en donde si clicáis os vuelve a llevar de nuevo a esta página, y botones de redes sociales en donde encontráis mi Instagram, mi Pinterest y mi LinkedIn. Están configurados para que abran una pestaña distinta, o sea, si clicáis, abre una pestaña distinta y os lleva a, bueno, como veis, si clico en el logo de nuevo, me lleva al inicio de la página. Vale, y ahora sí ya voy a ir entrando en las páginas. Sobre mí, bueno, pues como he comentado antes, es un pequeño currículum vitae, donde tenéis información realmente sobre mi formación, experiencia laboral, etcétera, lo típico. Ya en proyectos, si clicáis en proyectos os lleva a este pequeño menú también, con las tres categorías. En diseño de producto, pues aquí ya tenéis una pequeña lista de todas las entradas que componen la categoría de producto. Entonces, bueno, pues voy a clicar en un al azar y suelen ser más o menos todas las entradas iguales. Como veis, está configurado para que abra una nueva pestaña y así no perdéis la página de donde veníais. Este pues es un ejemplo de entrada, que bueno, ya veis, aquí está el título, la imagen inicial, una pequeña galería con más imágenes, la explicación del proyecto, cómo lo he hecho, inspiraciones, etcétera, lo típico que se cuenta de los proyectos. Vale, ahora voy a clicar en diseño gráfico. Bueno, también podéis ir directamente desde el menú. Vale. Pues lo mismo, otra vez es una lista de las últimas entradas de diseño gráfico, y lo mismo es una entrada típica en donde podéis ver varias imágenes destacadas del proyecto y un poco de explicación de qué es cada cosa, etc. Como veis, hay una subcategoría en diseños de producto, que es diseños de producto de impresora 3D específicamente. Si clicáis, habla un poquito de mi impresora 3D, cómo la conseguí, cómo he aprendido a usarla, y si bajáis podéis ver un poco pues, los proyectos que he ido haciendo a lo largo del año que la he tenido y las cosas que he hecho un poco pues, con ella. De nuevo, bueno, pues sabéis que podéis usar este botón para volver a la página inicial. Y ya por último, pues fotografía. En fotografía sí que es una página específica de proyectos de fotografía. Entonces, bien, básicamente es un slider con las imágenes, si os gusta más verlo en forma de slider. Y luego abajo, si no, es una galería donde ya podéis verlas todas juntas. Y si no, pues clicáis y os abre la imagen en grande. Y básicamente esta sería mi página web. Vale, bueno, y en este segundo vídeo os voy a enseñar un poco cómo he hecho esta página web. Entonces, bueno, empezamos por el escritorio de WordPress. Es una página hecha con WordPress, así que como veis, aquí al inicio tenéis entradas. Entonces aquí en el apartado de entradas es donde aparecen todas las entradas que yo he creado y donde podéis crear más entradas. Luego está el apartado de páginas. Digamos que las páginas son como la forma de navegar la web, mientras que en las entradas está el contenido propiamente. En medios es donde podéis ver un poco pues todas las imágenes y todo el contenido de la web, así en forma de biblioteca. Voy a entrar en una página para que veáis cómo funciona un poco, cómo podéis crear páginas. Entonces, esta es mi página principal de la web, la que habéis visto antes, y os voy a enseñar un poquito cómo está configurada. Entonces, aquí en la lista es donde aparecen todos los elementos que están en la página. Como veis, está organizada por columnas. Bueno, esto es el título de la página, luego está organizada por columnas. ¿Vale? Entonces, en esta columna es donde vienen pues, las cosas que os he enseñado antes del banner de bienvenida, la segunda columna con la de explorar por etiquetas, y la última columna que es donde está el slider de últimas entradas. Como veis aquí, aparecen dos etiquetas en estos botones. Estos son anclajes de página, es decir, hay botones que están configurados para que viajes a este punto específico de la página. En este caso es el botón de explorar, que cuando lo clicas te lleva a este punto de la página, es decir, al siguiente banner, a la siguiente columna. Y bueno, cada columna, bueno, hay tres tipos de elementos generalmente, que son los textos o headers, en plan los títulos, y están configurados un poco pues por tipo de título, la fuente, el tamaño y el color y así, y cómo están alineados. Este slider es un programa añadido a WordPress para poder crear presentaciones de imágenes, lo que se conoce comúnmente como un plugin. Aquí en el documento que nos pasó Félix, pues había para elegir pues distintos tipos de elementos que normalmente WordPress no tiene, así que los tienes que instalar tú. Entonces son plugins, y aquí pues podías buscar plugins pues, para tipografía, que bueno, ahora os enseñaré todos los plugins que tengo instalados. Bueno, y por último tengo un plugin que me permite hacer digamos como un carrusel de entradas, que es lo que viene a ser el slider de las últimas entradas. Y todos estos son plugins que he instalado porque WordPress no puede hacerlo. Volvemos al escritorio y os enseño todos los plugins que tengo instalados. Aquí, bueno, en la página de entradas funcionaría un poquito igual. Podéis crear nuevas entradas y se editan exactamente igual. Y ya le vais metiendo los elementos
que consideréis y los vais ordenando como os guste. Aquí en apariencia también es una de las ventanas importantes de esto, porque os deja elegir el tema principal. Digamos que en WordPress tú tienes que elegir primero un tema o un estilo que se aplica a la web, y como podéis ver hay para elegir muchos estilos gratuitos, y luego una vez que lo sepáis, o sea, una vez que lo tengáis instalado, ya pues lo vais personalizando a vuestro gusto, para hacer más fácil el trabajo de diseñar la web y que no sea de cero. Entonces, mi tema es este, 2021. Si le dais a personalizar, os lleva al menú de personalización de la página, que suele ser... os lleva a la página principal, y aquí es donde podéis ir un poco editando pues cosas del tema que nos gusten. Por ejemplo, la imagen inicial la imagen o el icono inicial de la página web, título, descripción, los colores que va a tener la web, color de fondo principal, o si lo queréis poner en modo oscuro, según el tema. Esto se puede personalizar más o menos. En mi caso, este tema es bastante básico, así que solo se puede personalizar el fondo. Luego, eso, le podéis añadir una imagen de fondo, podéis editar los menús que tenéis seleccionados. Entonces, en mi caso solo tengo creado un menú, así que es el menú principal, así que es el que tengo puesto aquí, pero podéis crear todos los menús que queráis. Luego widgets, que sería la forma de editar el pie de página, lo que os contaba antes, que está presente en todas las páginas de la web, y pues un poco los elementos que tenéis aquí dentro. Ahora os voy a enseñar todos los plugins que tengo instalados. En mi caso los más importantes son el slider, que es el plugin que os he contado antes, que me permite tener presentaciones. Este sería el slider inicial, el que veis nada más entrar en la página web, y aquí podéis pues editarlo, en plan qué imágenes contiene, el formato de las imágenes, y luego pues un poquito el formato del propio slider, el tamaño, los botones de navegación, si tiene barra de tiempo o no, y esas cosas. Otro plugin muy importante es el de fonts. Este es el plugin de fuentes de Google, que es muy fácil de instalar y básicamente te amplía las fuentes que puedes usar en tu página web. De normal es el tema el que define las fuentes que aparecen por default en tu página web, y con este plugin pues puedes elegir tú más fuentes. Todo esto es contenido gratuito. Esta es la pestaña de plugins, en donde podéis ver también, donde podéis buscar todos los plugins que tenéis instalados y los que tenéis activos. En mi caso pues tengo 7 activos. El AMP Blocks es como un editor de contenidos que te da, digamos, cuando vas a editar una página. Os voy a enseñar abriendo una página. Digamos que te da opciones de elementos ya creados pues entero. Pues por ejemplo un carrusel, una cuadrícula ya creada, para que tú no los tengas que crear de cero. Entonces es muy útil porque, por ejemplo, la lista de entradas que yo tengo aquí no la he tenido que crear yo ir poniendo los elementos uno a uno, sino que ya pues dices lista de entradas y te la crea él, y luego te la configuras. Esto también me lo hace el editor de Gutenberg, pero el editor de Gutenberg tenía muchas cosas de pago, así que me descargué otro que te deja añadir cosas gratis. Aquí podemos ver un poco todas las cosas que puedes añadir a la página, desde vídeos hasta listas de contenidos, de entradas, iconos sociales, etiquetas, un botón de búsqueda, calendarios, imágenes, por supuesto, etc. Entonces lo que yo más he usado es, como os comentaba, el plugin de Unplugs, que me dejaba añadir pues todos estos elementos gratuitos y ya están como más o menos configurados. O más plugins que tengo, el de Duplicate Page es muy útil también porque os permite duplicar entradas, por ejemplo como en mi caso, que tenéis muchas entradas que simplemente son iguales pero cambian las imágenes, entonces os permite duplicar la entrada y luego pues a posterior editar solo las imágenes y el texto. Esto es muy útil porque así no tenéis que crear entradas de cero y es más rápido. El Fonts plugin de Google, lo que os comentaba antes, el slider. Aquí tenéis lo que decía de Gutenberg, que lo mismo es un editor de blogs, pero es un editor de páginas que te da blogs gratuitos, pero hay muchos blogs que están de pago, entonces se me acabó las opciones de blogs gratis y pues no lo he podido seguir usando, así que bueno, está ahí. Y este es otro slider que me descargué, pero al final no estoy usando. Más opciones que tenéis de editar la apariencia. Ya por último, si no estáis contentos, podéis ir directamente a editar, digamos, el código específico de la página. Esto es en el editor de CSS, ¿vale? Aquí es donde vais a ver el código, digamos, como tal de la página, y donde podéis editar un poquito, pues, esas cosas que nos gusten manualmente. Entonces, si le dais aquí abajo, os abre este visor, en donde podéis ver todo, pues la página web, digamos, partida en sus partes elementales, en sus, digamos, bloques, y cómo está construida. Y vale, y pues aquí pues podéis ir editando un poco pues temas, por ejemplo, de márgenes o de espacios que nos gusten. Yo en mi caso he editado sobre todo esto porque había aquí un espacio muy grande que se quedaba en blanco, que no me gustaba, como se puede ver aquí, y lo que he hecho es subir esta pestaña de, el pie de la página, lo que sería el banner del pie de la página, subirlo para que termine, o sea, empiece justo cuando termina el último banner. Hay que tener cuidado porque esto aplica a todas las páginas de la página web, así que tenéis que luego ver cómo afecta a todas las páginas. Entonces básicamente aquí tienes pues digamos las opciones de cada caja. En mi caso, pues eso. Esta es la caja del footer. Aquí tenéis el nombre o la etiqueta de la caja para luego saber encontrarla en el footer, en el código. Y si le dais, aquí también tenéis el código un poco desglosado. Y aquí un poco las ediciones que ya se han hecho o la personalización que hayas hecho de esa caja. Por ejemplo, te dice que el tamaño de la caja está heredado del código del tema, pero el ancho está heredado del ancho de la página web y cosas así. Pues podéis editar también luego el color del texto, etc. Pero hay muchas cosas que no se afectarán porque vienen heredadas del código fuente del tema. Entonces, pues también está limitado en ese sentido.
La estructura sí que es más o menos lo que está más libre y lo que podéis editar más manualmente. Entonces, como veis, la caja aquí del footer yo la he subido un poco, entonces podéis editar los márgenes para pues, que tengan menos márgenes, más márgenes, su posición, pues el ancho, el tamaño, etcétera. Como os digo, esto no refleja realmente cómo luego va a aparecer la página web, así que tenéis que ver en una pestaña aparte, tenéis que ver luego cómo afecta a vuestra web en todas las páginas. Pues os voy a enseñar, por ejemplo, una entrada. Esta misma entrada, para que veáis pues eso, que abajo del todo, aquí por ejemplo, cada página tiene sus propios botones, etcétera. En este caso, pues queda bien porque el botón de entrada anterior no sobrepasa la línea del pie de la página, pero tenéis que tener cuidado con estas cosas. Y eso sería un poco todo.